Hola, hoy vamos a hablar de algo que probablemente te ha pasado. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en la preparación, leyendo libros, planeando, pero sin empezar a actuar de verdad? Si alguna vez sentiste que el camino a tus metas es demasiado difícil o exige una perfección imposible, quédate, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu forma de ver cómo dominar cualquier hábito. Déjame contarte una historia fascinante sobre dos grupos de estudiantes del profesor Jerry Welsman en la Universidad de Florida. El grupo cualitativo. Solo tenían que entregar una sola foto perfecta al final de semestre para obtener una A. El grupo cuantitativo. Sus notas se basaban solo en la cantidad. 100 fotos para una A, 90 para una B y así. El resultado fue una sorpresa. Las mejores fotos del semestre, las más artísticas y técnicamente superiores, vinieron del grupo cuantitativo. Estos estudiantes estuvieron todo el semestre actuando, tomando fotos, experimentando con la iluminación, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Mientras tanto, el grupo cualitativo se quedó especulando sobre la perfección. Este caso nos demuestra que la manera más efectiva de aprender es practicar, no planear. Lo interesante es que esta historia ilustra la diferencia entre ponerse en marcha y actuar. Ponerse en marcha es planear, establecer estrategias, investigar. Es útil, pero no produce resultados, como leer libros sobre dietas. Actuar es el comportamiento que conduce a un resultado. ¿Cómo realmente empezar a comer saludable? Esta historia no se trata solo de fotografía, sino de algo más profundo. La formación de hábitos es el proceso mediante el cual una conducta se vuelve progresivamente automática mediante la repetición constante. Esto se relaciona con la ley de Hebb. Las neuronas que se encienden juntas se mantienen conectadas. Y eso se aplica a tu vida en cosas tan simples como entender que lo que importa no es el tiempo que llevas haciendo un hábito, sino el número de veces que lo has repetido. Tienes que cruzar la línea de los hábitos con repeticiones. Pero aquí es donde casi todos fallamos. La razón principal por la que no nos quedamos en la fase de ponerse en marcha es el miedo al fracaso y a la crítica. Es fácil planear porque sentimos que progresamos sin correr el riesgo de fallar públicamente. Nuestra naturaleza está programada para seguir la ley del menor esfuerzo. Entre dos opciones, elegiremos la que requiera menos cantidad de trabajo. Si hacer un hábito es difícil, por mucha motivación que tengamos, la fricción nos detendrá. Creemos que necesitamos más fuerza de voluntad, cuando lo que necesitamos es menor resistencia. Aquí está el cambio de enfoque. ¿Qué es la tercera ley? Hacerlo sencillo. Aplica la regla de los 2 minutos. Cuando empieces un nuevo hábito, no debe tomarse más de 2 minutos. No pienses en correr un maratón. Piensa en atarte las agujetas de los tenis. No pienses en escribir un libro. Piensa en escribir una sola oración. Esto crea un hábito umbral que te pone en el camino correcto. Prepara el ambiente. Sé un perezoso proactivo. Arregla tu espacio para que la siguiente acción sea inevitable. Si quieres hacer ejercicio, deja tu ropa de entrenamiento lista la noche anterior. Si ves demasiada televisión, quita las pilas del mando a distancia para crear una fricción intencional. Lo importante no es la magnitud, es la consistencia. Tienes que estandarizar antes de poder optimizar. En resumen, el cambio no viene de un esfuerzo heroico, sino de reducir la fricción y aumentar la frecuencia. Tu desafío para esta semana es: escoge un hábito y redúcelo a una versión de 2 minutos. O prepara tu ambiente para hacerlo inevitable. Si te gustó este episodio, suscríbete,
Deja tu opinión en los comentarios y compártelo con alguien que esté poniéndose en marcha en lugar de actuando. Nos vemos en el próximo episodio, donde hablaremos de la cuarta ley: hacerlo satisfactorio. Hasta la próxima.